al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Se encuentra con nosotros el maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. La licenciada Leonor Gómez Otegui, directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México. La maestra Lucelena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Eduardo Clark García Dobarganés, director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. El contador José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y representante del Consejo Coordinador Empresarial. El contador Germán González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac. El licenciado Fadlala Cabani Neide, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros el licenciado Manuel González Martínez, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda del Valle de México. La licenciada Mónica Leñero Álvarez, directora de Enlace Legislativo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ANTAD. El licenciado José Manuel Calva Merino, subprocurador de Legislación y Consulta de la Ciudad de México. Saludamos a las y los integrantes del presente Consejo y representantes del sector empresarial, organizaciones de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, colegios de profesionistas, alcaldes, alcaldesas y representantes de las alcaldías de la Ciudad de México, así como integrantes del Gabinete Legal del Gobierno de la Ciudad de México. Saludamos la presencia del maestro Carlos Flores Vargas en representación del maestro Antonio del Valle Perochena de Corazón Capital, contando con la distinguida presencia en este acto de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y presidenta honoraria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos la presencia del alcalde de Magdalena Contreras, licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, así como de la alcaldesa de Tláhuac, licenciada Berenice Hernández Calderón. Saludamos con mucho gusto a los representantes de medios de comunicación y a quienes nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. Y para llevar a cabo el desahogo del orden del día, tiene la palabra la secretaria técnica del Consejo, licenciada Leonor Gómez Otegui. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en la sesión de instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Saludo y agradezco la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad y presidenta honoraria del Consejo. Quiero saludar también a las personas representantes de los 5 sectores que conforman el Consejo: organizaciones empresariales, sociedad civil, organizaciones de profesionistas, instituciones de educación superior y organizaciones de trabajadores, a las personas titulares y representantes de las alcaldías, integrantes del gabinete del gobierno, diputadas y diputados que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Se informa igualmente que nos acompaña el director de Gobierno Digital de la DIP, el maestro Eduardo Clark García, a quien saludamos con mucho gusto. Se informa a todas y a todos que de acuerdo con el registro de asistencia podemos dar inicio. El siguiente punto para la instalación es la toma de protesta de las consejeras y consejeros del CESA para el periodo 2023-2026. Durante el mes de noviembre de 2022 se realizaron las sesiones sectoriales para la nueva integración del Consejo en cuanto hace a los sectores empresarial, académico, de profesionistas, trabajadores y de la sociedad civil.
Luego de recibir las cartas de intención para integrarse a este nuevo periodo de consejeros del CESA, las propuestas aprobadas por los mismos sectores fueron: por el sector empresarial, Corazón Capital, ANTAD, Canadevi, Canirac, Canaco, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, por organizaciones de la sociedad civil, Hectágono, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, AC, la organización Racismo MX, la organización Inserta y la Red Nacional de Apoyo, OSC. Por organizaciones de trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de México. Por instituciones educativas, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio México, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Finalmente, por los colegios de profesionistas, el Colegio de Economistas, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Profesionales de la Administración, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Profesionales en Derecho y el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC. En virtud de lo anterior, se solicita a las y los representantes que nos acompañan de las instituciones mencionadas que se pongan de pie para que la doctora Claudia Sheinbaum, como presidenta honoraria del CESA, les tome protesta como consejeras y consejeros del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México para el periodo 2023-2026. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar en este consejo tan importante para la Ciudad de México y su desarrollo. Y si no tienen inconveniente, estos nuevos consejeros, vamos a tomarles protesta, en particular, pues con mucho gusto aquí al doctor Arturo Reyes, director general del Politécnico Nacional. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de la Ciudad de México. Tendrán que levantar la mano, a ver, va otra vez. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México y su reglamento, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeras y consejeros de este consejo, mirando en todo el bien y prosperidad de la Ciudad de México. ¿Protestan? Si así no lo hicieran, que la ciudadanía se los demande. Muchas gracias. Aprovecho para darle la bienvenida al alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias y felicidades a todas y todos. El siguiente punto del orden del día, ahora sí estamos instalados en Asamblea General. El siguiente punto es atender la verificación de quórum legal, por lo cual informo que al haber rendido protesta, encontrándose reunidas las consejeras y consejeros del CESA para el periodo 2023-2026, existiendo el quórum legal requerido para la sesión, daremos inicio a la sesión del 16 de marzo y se declara instalada en Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Como siguiente punto, someteremos a consideración de las y los integrantes de esta asamblea la propuesta de orden del día, misma que se encuentra proyectada. No obstante, me permito darle lectura. 1. Pase de lista. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros del CESA para el periodo 2023-2026. 3. Verificación de quórum legal. 4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 5. Propuesta, votación y en su caso toma de protesta de la Presidencia Ejecutiva del CESA para el periodo 2023-2026. 6. Propuesta, votación y en su caso presentación
del Consejo Coordinador Empresarial como invitado especial del CESA para las sesiones del 2023. Y 7, informe de actividades del CESA a cargo de la directora del Fondo del Desarrollo Económico y Social, la de la Voz. 8, presentación del informe sobre actividades económicas de la Ciudad de México a cargo de la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, maestra Lucelena González. 9, presentación del informe sobre simplificación administrativa de la Ciudad de México a cargo del director de Gobierno Digital de la DIP, el maestro Eduardo Clark. 10, mensaje a cargo de la presidenta honoraria del CESA, doctora Claudia Sheinbaum. Y 11, clausura. Se pregunta al Pleno si están a favor de la aprobación de la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, Presidenta. Como siguiente punto del orden del día, en apego a lo estipulado por el artículo 21 de la Ley Orgánica y 25 del Reglamento Interno de este Consejo y en virtud de que corresponde a las instituciones educativas asumir la presidencia ejecutiva del CESA, se informa a la Asamblea General que la jefa de Gobierno, en su carácter de presidenta honoraria, ha tenido a bien proponer que el Instituto Politécnico Nacional presida el Consejo a través de su director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, por lo que se le solicita a las consejeras y consejeros que quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Integrantes de la Asamblea, la propuesta ha sido aprobada, por lo que le pedimos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tome la protesta al nuevo presidente ejecutivo del Consejo Económico, Social y Ambiental de la ciudad. Muchas gracias. Quiero referirme al director general del Politécnico. No sé si ustedes saben, pero es un reconocido y gran científico a nivel nacional e internacional. Él hasta hace algunos años vivía en Inglaterra y una de sus áreas de investigación, si me equivoco me corrige el doctor, tiene que ver justamente con vacunación relacionada o desarrollo de vacunas relacionadas con virus parecidos a los que vivimos con la pandemia del COVID-19. Muy reconocido, y el presidente de la República lo llamó para invitarlo a ser director general del Instituto Politécnico Nacional. Él es egresado del Politécnico y decidió dejar esa investigación tan importante que estaba haciendo para venir a dirigir una institución tan importante como el Politécnico. Le tocaron momentos difíciles con la pandemia, pero realmente yo quiero reconocerlo porque creo que ha sido uno de los mejores directores generales del Instituto Politécnico Nacional. Quiere a su institución y ha desarrollado, la verdad, un gran trabajo en las difíciles circunstancias para hacer del Poli, que ya lo es, pero todavía más una institución de reconocimiento nacional e internacional vinculada con los problemas nacionales. Así que, pues, doctor Arturo Reyes Sandoval, le tomo protesta. Doctor Arturo Reyes Sandoval, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, de esta institución tan importante, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México y su reglamento interior, y desempeñar el cargo de presidente ejecutivo del Consejo Económico, Social y Ambiental, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la ciudadanía se lo demande. Muchas felicidades. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro nuevo presidente ejecutivo.
Muy buenos días, estimada jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, distinguidas y distinguidos integrantes del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Es un gran gusto encontrarme con todas y todos ustedes. Antes que nada, quiero expresar el gran honor que significa la confianza depositada en el Instituto Politécnico Nacional al nominarme como presidente ejecutivo de este consejo por los siguientes 3 años. Si nos damos a la tarea de ubicar la huella histórica del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, la encontraremos en muchos lados. La encontraremos en la arquitectura funcionalista de las escuelas y hospitales, en el transporte público, las telecomunicaciones, el diseño de la movilidad, en su configuración económica, social y cultural como región y territorio. También en la ciencia, y agradezco las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum hacia mi persona. Efectivamente, durante 16 años, durante 20 años estuve fuera de la ciudad, fuera del país, fuera de México, desarrollando vacunas, desarrollando pues unas cosas que se llaman adenovirus, que desde hace 22 años fue los primeros intentos, fue el primer desarrollo, fue parte de mi tesis de doctorado del Instituto Politécnico Nacional, y ese desarrollo 22 años después se convirtió en lo que es la vacuna de AstraZeneca. Entonces ya en la Universidad de Oxford como profesor durante 16 años estuve desarrollando esas tecnologías y evolucionaron, se convirtieron en este adenovirus que usa la vacuna de AstraZeneca, la vacuna rusa también, la vacuna de Glaxo, si no me equivoco, una vacuna china. Entonces esa tecnología, yo siempre he dicho que si alguno de ustedes lleva puesta la vacuna de AstraZeneca, lleva un poquito de Politécnico en ustedes. Fue hace 2 años y 6 meses prácticamente que el señor presidente, después de darse cuenta de este trabajo y de los esfuerzos que tuve para acercar a la Universidad de Oxford y AstraZeneca con el gobierno federal para traer la vacuna, que bueno, visualiza mi trayectoria, me invita a ser director general de mi alma mater, y yo inmediatamente, sin pensarlo 2 veces, bueno, nada más creo que la primera pregunta fue hacia mi esposa, si gustaría regresarse a México, y dijeron que sí, toda la familia. Entonces aquí estamos trabajando por nuestra alma mater, y así lo seguiremos haciendo. Y para nosotros en el Politécnico es muy importante vincularnos con toda la sociedad mexicana, con el sector empresarial, con el gobierno, en todas las actividades que se tengan, y con el gobierno de la Ciudad de México. Afortunadamente y de manera pues muy gustosa hemos estado trabajando de la mano durante los últimos años en proyectos tan importantes como el de Vallejo, por ejemplo, así como en otras áreas en las que el gobierno de la Ciudad de México requiere del apoyo de lo que llamamos el brazo tecnológico del gobierno federal, que es el Instituto Politécnico Nacional, y que en 1933 el ingeniero Lázaro Cárdenas, desde sus orígenes, consideró que el Politécnico contribuyera a garantizar el derecho de una educación establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, promoviendo una formación de excelencia para estudiantes, pero para los estudiantes que fueran de los sectores menos favorecidos, y así preparar especialistas en la solución de problemas nacionales que contribuyan a una independencia que debemos tener en México, que se trate de una independencia científico y tecnológica. Ya en tiempos recientes seguimos comprometiéndonos con el crecimiento justo, igualitario y sostenible de la sociedad, impulsando la investigación y la innovación que pueda detonar un desarrollo científico, tecnológico, y la innovación que tengan una repercusión en las políticas públicas y en las decisiones que tomen cada uno de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Trabajamos de manera muy coordinada y muy de cerca con la Ciudad de México en proyectos relacionados, por ejemplo, con materiales avanzados, con biocombustibles, como
como el aceite que se utiliza ahora como combustible, la modernización de la infraestructura, detección de compuestos no autorizados en plásticos, imágenes satelitales en la solución de necesidades, creación, desarrollo de drones y de pilotos que los manejen, educación ambiental, entre muchos otros. De igual forma, también colaboramos muy de cerca con el sistema de transporte colectivo, así como en la reactivación de la zona industrial Vallejo a través del proyecto Vallejo I. Ya a lo largo de sus 87 años de vida institucional, nuestra Casa de Estudios se ha consolidado como un referente de consulta en las áreas de ingeniería, las ciencias y las tecnologías, así como de manera muy fuerte en las áreas administrativas y de gestión, por lo que hemos tenido el honor de participar en diversos consejos y sociedades. Quiero decirles que actualmente, en calidad de director general del Politécnico, soy miembro del Consejo Directivo de la Fundación IMSS, de la Sociedad Mexicana de Inmunología, AC, del Consejo Académico del INEGI, del Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, entre otros. Esta labor continúa trascendiendo no solo a nivel nacional, sino también más allá de nuestra frontera, y como resultado de las acciones centrales que tenemos actualmente en el Politécnico de favorecer la internacionalización en nuestro instituto, el año pasado asumí la presidencia del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, Capítulo México, cuyo objetivo es fortalecer relaciones franco-mexicanas, poniendo énfasis en la vinculación entre instituciones de educación superior, la industria y gobiernos de diferentes países. En nombre de la comunidad politécnica, quiero manifestar nuestro compromiso de sumar a las fortalezas de este país y de esta ciudad, las fortalezas del Politécnico, para que haya un desarrollo sustentable de nuestra Ciudad de México a través de la presidencia ejecutiva del Consejo Económico, Social y Ambiental. Si bien la pandemia vino a reforzar el papel de las instituciones de educación superior en la formulación de iniciativas de ley, políticas públicas y la instrumentación de programas de carácter económico, social y ambiental, lo cierto es que el Instituto Politécnico Nacional ha desempeñado estas funciones durante toda su historia al desarrollar los sectores productivos completos, tanto en la Ciudad de México como en todo el país. Un ejemplo es el sector aeronáutico, donde el Politécnico es pionero y durante 60 años fue la única institución que enseñó aeronáutica, y así tenemos muchas áreas del conocimiento y la innovación. Finalmente, de nuevo, quiero agradecer la confianza que ha sido depositada en esta institución educativa, nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, la cual representa el cumplimiento de los más nobles anhelos de justicia social, soberanía, igualdad y solidaridad que emanaron de la Revolución Mexicana. Tengan por seguro que en el ejercicio de mis funciones como presidente ejecutivo de este importante consejo, es decir, promoviendo el bienestar y el desarrollo de una ciudad que se proyecta como vanguardia en innovación, pero también en el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes que estamos en esta ciudad, cumpliré a cabalidad con la misión que encierra el lema de nuestra institución, que es poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Gracias, doctora. De nuevo. Vamos a estar trabajando. Continúo, ¿verdad? Sí. Muchas felicidades, doctor, y le cedo en la conducción de esta asamblea. Nos compartimos el micrófono. El micrófono, sí. Muchas gracias, secretaria técnica. Les pido continuar con el desahogo de la sesión y dar paso al siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es la propuesta y, en su caso, presentación del Consejo Coordinador Empresarial como invitado especial del CESA para las sesiones subsecuentes del año 2023 para aquellos asuntos que sean de su competencia. Como todas y todos ustedes saben, el Consejo Económico, Social y Ambiental de la ciudad es el órgano de diálogo y concertación que garantiza la participación y coordinación de los distintos sectores de la sociedad con el gobierno local.
La vocación del CESA es la de dar la representación más amplia a cada uno de los sectores que lo integran, y su labor busca siempre ir más allá de solamente el número de integrantes que lo componen. Ya en el pasado, este Consejo aprobó integrar como invitado permanente al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y hoy, en medio de un contexto económico retador y debido a la importancia que reviste el Consejo Coordinador Empresarial, se somete a consideración de las y los presentes el Acuerdo AG 0101-ORD/2023, por el cual se aprueba la integración del Consejo Coordinador Empresarial como invitado especial de la Asamblea General del CESA en los términos expuestos por la Secretaría Técnica, por lo que solicito a la licenciada Leonor Gómez Otegui recoger la votación del acuerdo en comento. Integrantes de la Asamblea del CESA, se somete a su consideración y aprobación el Acuerdo AG/01/01-ORD/2023. Aquellos que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidente, el acuerdo ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Muy bien. El licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se encuentra fuera del país por una encomienda de negocios. Sin embargo, nos congratulamos de la aprobación de este acuerdo y le damos la bienvenida al CCE como invitado a las asambleas de nuestro Consejo. Le solicito a la Secretaria Técnica continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de actividades del CESA por parte de la Voz, en mi calidad de Directora General del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad, por lo que informo a esta Asamblea lo siguiente. Me permito informar a este Pleno la conclusión y entrega del estudio resultante del Programa de Restauración Ambiental Sierra de las Cruces, Ciudad de México, hacia un modelo social incluyente elaborado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México de la Universidad Autónoma de México, el cual se difundirá a través del portal del CESA, así como, una vez recibidos los ejemplares impresos, se realizarán los foros de difusión respectivos. Respecto al proyecto del Corredor Cultural Digital, aprobado en la sesión ordinaria del 16 de marzo del 2022, el cual consiste en el desarrollo de una plataforma digital que promueva la oferta cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México. Su estatus se encuentra en la etapa de autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en cuanto hace a los materiales informativos y a los materiales a utilizar en los espacios correspondientes para la colocación física de los códigos QR que serán utilizados por los visitantes al corredor cultural. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria, por este informe. Le solicito continúe con el desahogo de nuestro orden del día. Presidente, nuestro siguiente punto es la presentación del informe sobre la actividad económica de la ciudad a cargo de la maestra Luz Helena González, secretaria de Administración y Finanzas. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al doctor Arturo Reyes Sandoval, al maestro Martí Batres Guadarrama y a la licenciada Leonor Gómez Otegui, así como a mis compañeros de gabinete, alcaldes, alcaldesas, a los diversos representantes de los sectores económico, social, académico, sociedad civil, sindicatos y colegios de profesionistas de la Ciudad de México. La economía del país y de la ciudad se encuentra en una situación prometedora, muy positiva. El país está creciendo más de lo esperado porque se tomaron buenas decisiones en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, en el primer trimestre del año, la actividad económica creció 3.8% anual y lleva 6 trimestres consecutivos con aumento. La demanda interna mantiene una tendencia a la alza, la inversión bruta fija ya recuperó los niveles prepandemia, el peso se ha apreciado 7.7% anual entre enero y abril de este año, siendo el peso una de las monedas más fuertes en los últimos meses. Contamos con finanzas públicas sanas, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, y tenemos un sistema financiero sólido. Se puede gobernar de manera diferente,
poniendo por delante el bienestar de la gente, combatiendo la corrupción y avanzando en la prosperidad que el país necesita. La Ciudad de México sigue siendo la economía local más importante del país. Nadie aporta más a la riqueza nacional como nosotros. Esto se refleja en el crecimiento de 5.8% anual del indicador trimestral de la actividad económica estatal, el ITAE, crecimiento relacionado con el desempeño positivo del comercio, el resto de las actividades terciarias y la construcción. Al cuarto trimestre del 2022, la ciudad recuperó prácticamente el nivel económico que tenía antes de la pandemia. A esto se suma el comportamiento positivo de la inflación, que ha desacelerado por 7 meses y lleva 35 meses por debajo del nivel nacional y de otras ciudades como Guadalajara y Monterrey. En abril, la inflación anual de la Ciudad de México fue de 5.7%, la más baja desde noviembre de 2021. Esto beneficia a personas y empresas, pero particularmente a las familias de menos recursos, que son nuestra prioridad en el gobierno. También el buen desempeño de la economía de la capital se ve reflejado en una mayor confianza en las inversiones extranjeras. Nos hemos mantenido como la entidad que más inversión extranjera directa recibe en todo el país, incluso durante la pandemia. Tan solo el año pasado recibimos 10.923 millones de dólares. Y en lo que va de la administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, la ciudad ha captado 32.130 millones de dólares, es decir, 31% de toda la inversión extranjera directa del país y 30.5% más que la que recibió la ciudad durante la administración anterior sin pandemia. Pero nuestra prioridad es la gente. Hoy tenemos un mercado laboral fuerte y en crecimiento que se ve reflejado en la creación de más y mejores empleos. Al cuarto trimestre de 2022 se han generado 151.659 nuevos puestos laborales en la ciudad, sumando 3 trimestres de crecimiento. Hemos alcanzado hoy un máximo histórico de 4.7 millones de personas ocupadas, según la ENOE. En términos de empleo formal, se mantiene el crecimiento también. Entre enero y abril de este año se han creado 26.453 nuevos empleos formales y contamos en la Ciudad de México con el salario base de cotización más alto de todo el país. Lo anterior se explica por la recuperación de algunos de los sectores económicos más relevantes de la ciudad, que me alegra señalar, ya han recuperado sus niveles prepandemia e incluso se encuentran en expansión. En el comercio al por mayor, sus ingresos superan 5.5 su nivel de febrero de 2020, mientras que los ingresos del comercio minorista superó dicho nivel desde mediados de 2022 y a febrero de 2023 se ubica 6.9 por arriba del nivel prepandemia. Por su parte, los ingresos y gastos totales de los servicios de información en medios masivos se encuentran 6.9 y 22.3 también por arriba. En la construcción, sus principales indicadores se mantienen en crecimiento. Por ejemplo, en febrero de este año, el valor de la producción acumula 4 meses por arriba del nivel previo a la pandemia. En tanto que la producción de la industria manufacturera es superior al nivel prepandemia en 2.5. A febrero de este año representa una tendencia creciente desde el último trimestre de 2022. Respecto a la actividad turística, nuestra ciudad ha presentado un fuerte despegue. Una vez que la pandemia fue superada, gracias a la exitosa campaña de vacunación implementada, este año, gracias a la visión de la jefa de gobierno, hemos impulsado este sector con una importante cartelera cultural y de eventos masivos que benefician al sector hotelero, restaurantero y a los servicios en general. Los festivales, las ferias, los conciertos y las celebraciones de fechas importantes como el Día de las Madres, el del Niño y la Niña, detonan el dinamismo económico y el consumo. Además, nos mantenemos como un imán de inversiones. En 2022 captamos 9.8 del total de inversión extranjera directa turística nacional, inversión que generó empleo y benefició a las familias capitalinas. Como resultado, en febrero hubo un crecimiento anual de 6.9 en la ocupación en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos. La ciudad está recibiendo muchos visitantes porque somos la ciudad que lo tiene todo.
Durante y después de la pandemia han prosperado diversas tendencias económicas, tenemos el ecosistema de negocios más avanzado del país, nos hemos convertido, por ejemplo, en un referente del sector de contenidos de toda la región de América Latina y somos un destino natural para la creación. Gracias a que contamos con la mayor oferta de casas productoras, escuelas y estudios cinematográficos, pero sobre todo gracias a la gran inversión en el espacio público que se ha realizado en la presente administración y al esfuerzo por desregular y eliminar trámites engorrosos y burocráticos que serán abordados al final de esta sesión. Este año la doctora Sheinbaum recibirá por el Motion Pictures Association el Premio de Política Pública 2023 por el liderazgo en la industria del cine, la televisión y la transmisión en México. Un reconocimiento internacional a sus esfuerzos para impulsar el crecimiento de este importante sector. ¿Y por qué va tan bien la economía de la ciudad? Una de las claves ha sido el mantenimiento de finanzas públicas sanas. A pesar de las exigencias extraordinarias que planteó la pandemia, modernizamos la tesorería, facilitando el pago de las contribuciones. Hemos logrado una aplicación efectiva de acciones de fiscalización, promoviendo el cumplimiento voluntario y otorgando beneficios fiscales para grupos vulnerables, sin aumentar impuestos en términos reales. Las finanzas de la Ciudad de México son garantía de estabilidad y de responsabilidad financiera. Apoyar a los más vulnerables también genera mejores ingresos públicos. Y todos estos avances los hemos conseguido sin endeudar de más a la ciudad. Hemos atendido todos nuestros compromisos y la emergencia sanitaria sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Al contrario, hemos disminuido la presión de las finanzas públicas a través de un esquema sostenible de la deuda. Nuestras calificaciones son las mejores. Las principales calificadoras internacionales nos evalúan como AAA, con perspectiva estable, la categoría más alta. Mientras que la Secretaría de Hacienda reconoce el nivel de endeudamiento como sostenible, que representa apenas el 2.7% del PIB de la ciudad. Al primer trimestre de 2023, el saldo de la deuda pública registró un desendeudamiento real de 3.3% respecto al cierre de 2022 y cerraremos la administración con un desendeudamiento real como lo prometió la doctora Claudia Sheinbaum. Por su parte, nuestra política de gasto rompió inercias gracias a un enfoque integral e innovador que busca la justicia social a través de una política de austeridad y poniendo los recursos donde deben de estar. Construimos una ciudad más segura gracias a una estrategia de prevención y atención a las causas, dignificación de la labor policial, tecnología, inteligencia y coordinación, que ha permitido revertir la tendencia del ascenso criminal, brindar seguridad a las familias y propiciar un clima de certidumbre y confianza para las inversiones. Esta estrategia, impulsada por la doctora Sheinbaum, ha permitido la reducción de delitos de alto impacto en un 50% en lo que va de nuestra administración. Somos un gobierno cercano a la gente. En lo que va de la administración se han destinado 70.582 millones de pesos en apoyos directos a la población, que sumados a la inversión nacional nos dan un total de 188.735 millones de pesos, una cifra también histórica. La educación es el corazón de la transformación del proyecto de la ciudad. Entre 2019 y 2023, se habrán invertido al cerrar 2023 22.135 millones de pesos en el programa Mi Beca para Empezar, beneficiando a 1.2 millones de niñas y niños adolescentes de escuelas públicas de educación básica. Y año con año hemos aumentado este apoyo para pasar en 2019, cuando empezó Mi Beca para Empezar, de 300 pesos a más de 600 pesos mensuales durante 2023. Con esta beca somos la única entidad en el país que apoya toda la trayectoria educativa de los niños y niñas, en conjunto con el Gobierno de México. Aún en la pandemia no detuvimos el programa de inversión pública en áreas estratégicas para garantizar mayor bienestar ahora y en el largo plazo, en movilidad, en infraestructura hidráulica, en medio ambiente, en infraestructura social y espacios públicos. En 2023, la inversión pública alcanzará 123.000 millones de pesos, que sumado a la inversión financiada, llegará a más de 160.000 millones de pesos. Una de las prioridades de este gobierno es que todas las personas puedan trasladarse de manera segura,
cómoda y rápida a través de un sistema integrado. Con una inversión de más de 103,000 millones de pesos, en estos 4 años desarrollamos proyectos que cambian el rostro de la ciudad, como el trolebús elevado, único en el mundo, la compra de nuevas unidades de autobuses de RTP y trolebuses eléctricos, la modernización de la línea 1 del metro, el proyecto Metro Energía, la creación de las 2 líneas de teleférico más grandes del mundo, el Cablebús 1 y el Cablebús 2, que se encuentran ya en operación, para las personas de la periferia, para que las personas de la periferia se trasladen y conecten con el resto de la capital en menos tiempo, y la construcción de la 3ª línea del Cablebús, que pronto estará en operación también. Hemos transformado esta ciudad en una ciudad abierta, con espacios públicos para todas y todos y que cuida el medio ambiente. Con una inversión de casi 40,000 millones de pesos, mejoramos y modernizamos la infraestructura social, el medio ambiente, los espacios públicos, y dentro de los que destacan 4,274 millones de pesos para la rehabilitación y apertura de 16 parques, 5,000 millones de pesos en servicios ambientales y en apoyo a zonas rurales a través del programa Altepel. Además, hemos destinado más de 16,800 millones de pesos para garantizar que zonas con poco acceso al agua tengan mayor disponibilidad, como una política central del gobierno de justicia social. Por último, pero no menos importante, se implementó un programa de innovación a gran escala sin precedentes. Un programa de innovación que es pensado para igualar derechos, para hacer un gobierno más cercano, eficiente y más transparente. Gracias a ello, hoy somos la ciudad más conectada del mundo. Pasamos de 70 puntos a 34,000 puntos Wi-Fi gratuitos y vamos a cerrar este año con conexiones en escuelas y unidades habitacionales. Y muy importante, hemos reducido en 70% los trámites generales del gobierno de la ciudad, pasando de 2,500 a 750. En una exposición un poco más extensa, mi compañero Clark en unos momentos ahondará en este asunto que es prioritario para la ciudad, porque esto ha implicado que muchos sectores puedan desarrollarse y podamos recuperar en términos económicos la posición de la ciudad con mayor rapidez. Somos un modelo para otras ciudades del país. La jefa de gobierno ha liderado este esfuerzo de innovación y compartiendo estas nuevas aplicaciones y este esfuerzo en el resto de las entidades que hoy ya cuentan con estas buenas prácticas en materia de digitalización y simplificación de trámites. En resumen, la economía de la ciudad va por muy buen camino. Se han destinado los recursos del gobierno para asegurar el bienestar de todas y todos, avanzando hacia una ciudad más justa, innovadora y de derechos. Nos corresponde a cada uno de nosotros en este consejo mantener y reforzar este esfuerzo desde nuestros ámbitos de acción, pero de manera conjunta y coordinada. Muchas gracias y enhorabuena a los nuevos miembros y al presidente ejecutivo del CESA, nuestro nuevo presidente, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Estoy segura de que harán un gran trabajo al frente de este importante consejo. Muchísimas gracias. Estimada secretaria Luz Helena, muchísimas gracias por este mensaje y por toda la información que nos ha compartido. Le solicito a la secretaria técnica continuar con el desahogo de nuestro orden del día. Presidente, nuestro siguiente punto en el orden del día es la presentación del informe sobre la simplificación administrativa en la ciudad a cargo del director de Gobierno Digital de la DIF. Para desahogar este punto del orden del día, le cedemos el uso de la voz al maestro Eduardo Clark García Dobarganes. Gracias, presidente. Y muy buenos días a todos, jefa de gobierno, presidente, compañeros del consejo y invitados especiales. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y la secretaria Luz Helena ya les adelantaba de qué voy a poder platicarles unos minutos. Es un privilegio para mí porque desde la Agencia Digital de Innovación Pública, la simplificación de trámites y la digitalización de los mismos ha sido nuestra misión desde el inicio de la administración y poder compartirles cuál ha sido esa ruta y a dónde queremos ir en el siguiente año y medio antes del final de la administración para que ustedes tengan claro de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Ya mostraba la secretaria tal vez el dato más importante de todos.
Cuando llegamos a la Ciudad de México, el registro de trámites y servicios mostraba cerca de 2.500 trámites necesarios para todas y cada una de las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora, y los datos que demostró la secretaria han cambiado un poco desde la última actualización que le dimos, tenemos cerca de 560 y estamos a punto de llegar a un número de 500, es decir, de 2.500 a 500 trámites. Significa la simplificación administrativa más ambiciosa, más comprensiva de la que tengamos memoria en la ciudad y también comparándola con otras experiencias internacionales, tal vez la más transformativa que hayamos encontrado. Lo que quiero platicarles es, les brincaré el número, cómo pudimos pasar de 2.500 a 500, qué hemos cambiado, qué ha sido la diferencia. Y nosotros desde la Agencia Digital hemos tomado 4 estrategias fundamentales que les voy a platicar, de las cuales además al final les comentaré un caso de uso particular, que es cómo hemos digitalizado y simplificado todo lo que involucre la operación de negocios en esta ciudad. Para simplificar trámites hay que hacer lo siguiente normalmente, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. La primera es entender si estos trámites son útiles o no, si estos trámites se están usando. Nosotros en esta estrategia de reducción de trámites, primero identificamos todos aquellos trámites que mostraban una frecuencia de uso cercana a 0, es decir, trámites que existían, que estaban regulados, pero que no estaban siendo utilizados por los ciudadanos. Y si no estaban siendo utilizados por los ciudadanos, normalmente significaba que los podíamos remover sin mayor problema. En segundo lugar, y tal vez la mayor problemática de trámites en la ciudad, tiene que ver con la compactación de los mismos. Desafortunadamente el gobierno durante décadas o siglos ha generado esta tendencia o este hábito de preguntar a las personas su información una y otra vez, inclusive cuando la información ya la tenemos nosotros. Por eso muchos de los trámites de la ciudad, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, obtener una factibilidad hidráulica en la ciudad involucraba 7 trámites antes. Primero tenía uno que ir a pedir la factibilidad, que se la evaluaran, que checaran 7 trámites adicionales antes de que pudiéramos llegar a lo que verdaderamente le importaba al ciudadano, que es la instalación del agua en su comercio, en su casa, en su predio. Este tipo de trámites, esta compactación, es la parte fundamental de lo que hacemos como gobierno de la Ciudad de México. Pasar de procesos muy burocráticos, muy complejos, compactarlos y hacer que el ciudadano nos tenga que presentar información una vez y nosotros encargarnos del resto. En tercer lugar, el gobierno también pide muchas veces información y requisitos que ya tenemos. Creo que es una queja de todos, porque somos al final del día ciudadanos, que a veces vamos a una ventanilla y el gobierno nos pregunta por información que ya tiene. ¿Para qué necesitas tú mi certificado de uso de suelo si tú me lo emitiste? ¿Para qué necesitas tú mi acta de nacimiento si tú me lo emitiste? La simplificación y digitalización del gobierno de la ciudad contempla como tercera estrategia no pedirle al ciudadano nada que ya le hayamos pedido antes y que obre en expedientes del gobierno de la ciudad. Y la cuarta, tal vez la más importante de todas, es un cambio transformacional para nosotros, que es ponernos en el lugar de los ciudadanos. Muchas veces como gobierno nosotros pensamos en hacer cumplir la normativa al pie de la letra y no entendemos todos los problemas que eso puede generar para el ciudadano. Por eso hemos cambiado y hemos simplificado los trámites para hacerle valer al ciudadano sus derechos, normalmente confiando en el ciudadano, no desconfiando de él, que es una de las principales razones para trámites. En esta estrategia hemos logrado digitalizar no solo trámites sociales, como el registro civil, pero también trámites económicos, como la apertura de negocios, establecimientos mercantiles. Pero también algo crucial es que la simplificación de trámites en la ciudad viene siempre de la mano de la digitalización. Estos trámites que les comento que han pasado a menos de 600, de tener 2.500, hemos digitalizado cerca de 100 y nuestro objetivo para final del año es casi 200. Estos representan 70% de las interacciones que normalmente y rutinariamente llevan a cabo un ciudadano con el gobierno. Es decir, en un mes particular hay cerca de 800,000 trámites que se realizan en la ciudad, el 70% de ellos pueden ser realizados hoy en línea. ¿Qué hemos hecho además para facilitar la vida de los ciudadanos y simplificar aún más? Dentro de esta estrategia de trámites hemos desarrollado la plataforma Llave CDMX para que los ciudadanos no solo tengan que realizar el trámite de manera digital, pero todo ocurra a través de una ventanilla única, facilitándole el lugar de acceso. A la fecha hemos tenido 5.3 millones de usuarios de cuentas Llave CDMX que representan casi 3/4 partes de los ciudadanos de la ciudad. Es decir, 5.3 de casi 7.2 millones de adultos en la ciudad ya cuentan con una cuenta llave y han realizado algún trámite de manera digital.
Ahora les quiero platicar, dado que estamos en el Consejo Económico de la Ciudad de México, tal vez el plan más ambicioso de simplificación que hemos llevado a cabo desde la Agencia Digital y de la mano de muchos de los que nos acompañan en esta mesa. Hace un año, la jefa de gobierno, en el marco de la reactivación de la ciudad posterior a la pandemia por el COVID-19, nos pidió que nos metiéramos de fondo, junto a todas las dependencias que integran al gobierno de la ciudad, a investigar qué se necesitaba para abrir y operar un negocio en la Ciudad de México. Hacer un diagnóstico profundo y una propuesta de cambio transformativa para simplificar la inversión en la ciudad y generar mayor crecimiento económico. Después de varios meses de trabajo, identificamos que para abrir un negocio en la Ciudad de México y operarlo, uno requería normalmente cerca de 30 trámites. Cerca de 30 trámites en más de 7 dependencias. Eso significaba que para una persona normal, sin conectes, sin una manera a veces de hacer su vida más fácil, tenía que pasar hasta 2 años de tener una idea de inversión a que esa idea cuajara y pudiera generar empleos en la ciudad. Estos trámites particularmente se ciñen a los temas de protección civil, desarrollo urbano y construcción, medio ambiente, establecimientos mercantiles y salubridad. Hicimos una propuesta a través de la modificación de 5 leyes, más de 7 reglamentos, inclusive una modificación a la Constitución y decenas de acuerdos, para reducir a la mitad el número de trámites, pasando de 30 a 13 trámites máximo para abrir un establecimiento mercantil en la Ciudad de México. Estas reformas de leyes fueron presentadas al Congreso de la Ciudad de México el año pasado, en la segunda parte del 2022, y tengo hoy para informar la buena noticia ante este Consejo, que hace 2 semanas, con el apoyo del Congreso de la Ciudad de México y muchísimos actores que nos ayudaron a socializar estas iniciativas, hemos logrado la aprobación de las 5 leyes. Reformas de ley en términos de desarrollo urbano, en términos de protección civil, de agua, de medio ambiente y de establecimientos mercantiles. Con eso, la Ciudad de México se convierte en la primera entidad en haber revolucionado los trámites para la operación de establecimientos mercantiles en la ciudad. Y les quiero platicar rápidamente qué significa, cómo estaba el antes y cómo será el después. En primer lugar, los trámites de desarrollo urbano. Estamos generando la plataforma más ambiciosa de digitalización de trámites de todo el país. Todos y cada uno de los trámites de desarrollo urbano que hasta hace algunas semanas se realizaban al 100% de manera presencial, serán digitalizados. Y estamos esperando, ya capacitamos a las 16 alcaldías, su lanzamiento en las siguientes 2 semanas. Esto significa que todos los trámites que van desde el alineamiento y el número oficial, las modificaciones de planos, las manifestaciones de construcción A, B y C, las publicaciones vecinales, las licencias especiales, los vistos buenos de seguridad de operación, las constancias de seguridad estructural, todos y cada uno de los trámites, los avisos de terminación de obra, todos y cada uno de los trámites se van a poder hacer de manera digital, evitando de esta manera no solo traslados, no solo llevar un expediente de este lugar de un lado al otro, de este tamaño de un lado al otro, perdón, pero también permitiendo que como autoridad tengamos trazabilidad completa de los trámites que se aprueban, identificando posibles irregularidades, pero también generando certidumbre jurídica para que el promovente pueda mostrar los trámites y requisitos que ha presentado. En segundo lugar, tenemos la modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles, tal vez la transformación más importante de esta ley en los últimos 15 años, donde pasamos de desconfiar en los ciudadanos y en los inversionistas a confiar en ellos. Los trámites de apertura de negocios que antes eran permisos, que en muchos casos podían tomar 1 año, año y medio para que una alcaldía los aprobara, se transformaron en avisos, en los cuales el ciudadano, el promovente, llena todos y cada uno de los campos, de los requisitos de manera digital, la alcaldía los recibe, pero inmediatamente se reciben, se emite el permiso y el aviso de apertura con el que pueden operar. Eso no exime que la autoridad pueda verificar, que la autoridad pueda cerciorarse que todo se cumpla, pero no pone al ciudadano y al promovente como rehén de que la autoridad pase meses o años aprobándolo antes de poder comenzar a operar. Les doy un dato. Hace 2 meses lanzamos esta plataforma, esta modificación a la ley. Hemos tenido más de 150 establecimientos de impacto vecinal, como restaurantes, principalmente con venta de alcohol. Es más de 5 veces los que se abrieron en ese mismo periodo del año pasado. Esto con solo un cambio de ley y una modificación a la plataforma. En tercer lugar, estamos reduciendo de manera significativa la carga administrativa para la presentación de los programas internos de protección civil. A mi juicio, después de hablar con muchísimos empresarios, tal vez el trámite más complicado,
que tenían que cumplir los negocios para operar. No solo incrementamos al doble el metraje mínimo para que alguien pudiera presentar el Programa Interno de Protección Civil, haciendo que los negocios más pequeños no tengan que gastar en esto como gastaban antes, duplicamos el aforo y bajamos los aranceles de su presentación y eliminamos un candado para que la autorización del Programa Interno de Protección Civil pueda ser inmediata una vez que se presente en la plataforma, recayendo la responsabilidad en los auxiliares de la administración pública y no en las alcaldías para la autorización del programa. Y finalmente, 2 trámites adicionales. Estamos compactando un trámite que llegaba a durar más de un año, la licencia ambiental única, por una manifestación ambiental única que les permita a los negocios operar desde el día 1 de la presentación de su manifestación ambiental única y así evitar casi un año a veces de idas y vueltas con la autoridad. Y finalmente, simplificando todos y cada uno de los trámites para la factibilidad hidráulica de la instalación de servicios hidráulicos a través del sistema SACMEX, reduciendo mediante una modificación muy drástica de los procesos hasta 90% menos de tiempo de atención. Esto representa, y estamos muy orgullosos, un esfuerzo de casi un año, no solo realizado desde el gobierno, pero en colaboración con todos los sectores productivos de la ciudad y expertos de los temas, para simplificar sin poner en riesgo tampoco las normas de la ciudad y las cosas vitales como la protección civil y el medio ambiente. Estamos entonces muy contentos de poder informar, jefa de gobierno, miembros del Consejo, que después de un año se logró la aprobación de la reforma de simplificación administrativa más ambiciosa de la que haya tenido memoria la ciudad. Muchas gracias. Estimado maestro Eduardo Clark, muchísimas gracias por este mensaje, dicho todo de memoria. Solicito ahora a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día. Presidente, nuestro siguiente punto es el mensaje a cargo de la presidenta honoraria del CESA, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión ordinaria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Es un consejo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México que tiene como objetivo incorporar a distintos sectores a la planeación y desarrollo de la ciudad. Está aquí representación de las y los trabajadores de distintos sectores, empresarios de distintos sectores, académicos a través de las instituciones de educación superior, están organizaciones civiles, está también diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México, alcaldes y alcaldesas. Así que es un organismo plural que tiene como objetivo vincularnos para el desarrollo equitativo y sustentable de la Ciudad de México. Desde que entramos al gobierno tuvimos pues la pandemia durante 2 años, pero aún así siguió trabajando el CESA. No solamente a través de publicaciones que permitieron promover lo que se hacía en el Consejo, sino distintos estudios y orientaciones al gobierno de la ciudad de temas que se desarrollaron en el CESA. Por ejemplo, el desarrollo del turismo en la Ciudad de México, que fue parte de lo que nos permitió desarrollar en el tianguis turístico de la ciudad. Otro ejemplo, potenciar el centro histórico de la Ciudad de México a través de mecanismos de difusión de la grandeza cultural del centro histórico de la ciudad. Entre otros estudios y trabajos que nos han permitido desarrollar distintas acciones. Esto pues ha sido muy importante para la ciudad. Hoy pues tenemos de presidente del CESA a el sector académico a través del Instituto Politécnico Nacional. Y decidimos en esta sesión pues presentar 2 temas que considero fundamentales. Uno, cómo va la ciudad en términos económicos después de la pandemia y lo difícil que fue, no solamente la enfermedad, sino la crisis económica. Hoy la ciudad pues tiene un desarrollo económico muy importante en todos los sectores. Estamos, como bien dijo Luz Helena,
en los niveles récord de creación de empleos, tanto formales como otros empleos, no quiero llamar informales porque muchos de ellos no lo son, muchos son autoempleo a través de distintos desarrollos que hemos hecho también en el gobierno de la ciudad. Y estamos en récords de inversión extranjera directa, dirán ustedes que es inversión financiera exclusivamente por ser la Ciudad de México, y no es así, estamos recibiendo inversiones de todo tipo, desde inversiones del sector turístico, inversiones del sector manufacturero en la Ciudad de México, inversiones en el sector comercio, inversiones educativas, inversiones hospitalarias muy importantes, tanto públicas como privadas. Y hoy tenemos pues una economía de la ciudad que va creciendo. De hecho, fuimos la entidad que más creció económicamente en el segundo semestre del 2022 y hoy seguimos creciendo en términos de empleo. Y esto es parte de un trabajo que hemos desarrollado, no es solamente fortuito, sino tiene que ver con un desarrollo tanto en temas laborales. Hoy tenemos uno de los mejores centros de conciliación de todo el país en la reforma laboral, como en todo lo que ustedes escucharon de disminución de trámites y otras orientaciones que hemos seguido para potenciar el desarrollo económico de la ciudad, las inversiones, incluidas muchísimas reuniones que hemos tenido con distintos sectores económicos de la ciudad. Yo quisiera proponerle al presidente del CESA algunos temas que creo que valdría la pena que el CESA pudiera desarrollar. No requiere necesariamente inversión en estudios, aunque pudiera llegar a ocurrir, pero creo que con el potencial que existe en esta mesa y a quienes representamos, el solo hecho de sentarnos a trabajar algunas evaluaciones y potenciales nos puede dar una orientación muy importante para pues, lo que será el cierre de nuestro gobierno y también dejar muchas orientaciones para el futuro de la ciudad. Una de ellas tiene que ver con el tema laboral. Hoy estamos con la reforma laboral a nivel nacional y a nivel de la ciudad y vale la pena con los sindicatos que están aquí presentes, la representación de las y los trabajadores y el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, hacer una valoración de qué implicaciones ha tenido esto para la ciudad y qué potencial tiene hacia futuro, tanto en términos de la propia creación de empleos como en la solución de conflictos. Creo que sería un tema que valdría mucho la pena que si se hace una comisión sobre estos temas pudiera ayudarnos a que en una siguiente sesión se presentara y poder ayudarnos como gobierno a seguir planteando el desarrollo de la ciudad. El siguiente tema en donde estamos involucrados, empresas, distintos sectores empresariales, academia y el gobierno, es el proyecto Vallejo Innovación, que pudiéramos hacer conjuntamente con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, las instituciones académicas, instituciones o cámaras empresariales, el impacto que ha tenido este proyecto y cómo potenciarlo, hasta dónde hemos llegado, cuáles han sido las innovaciones tecnológicas que hemos desarrollado y qué potencial adicional pudiéramos tener. Ahí, por supuesto, la Agencia Digital de Innovación Pública pues también participaría y creo que sería algo muy importante. Por otro lado, en el tema ambiental, valdría la pena hacer una valoración que nos ayuden desde las instituciones académicas, una valoración de lo que ha sido el Programa Ambiental y de Cambio Climático de la Ciudad de México, que es un programa muy ambicioso en donde uno de sus temas es justamente el manejo integral del agua y lo que representa acceder al derecho humano al agua. Es un proyecto que creo que, o más bien un programa que tiene avances muy importantes, prácticamente cumplimos con las metas y valdría la pena que desde el exterior se hiciera la evaluación de este programa y que se dijera qué sigue hacia adelante para la ciudad, cuáles son los potenciales de electromovilidad de la ciudad, tanto de transporte particular como de transporte público, hasta dónde ha llegado el programa integral de manejo sustentable del agua
y qué se puede ver hacia adelante. Creo que es algo importante en el cierre de lo que hemos logrado, que se conozca además las distintas inversiones que hemos hecho a nivel metropolitano y que desde aquí surgiera el proyecto hacia adelante para poder cumplir este tema. Y finalmente creo que otro tema fundamental tiene que ver con una valoración desde este Consejo. Se hizo una consulta pública muy importante a distintos sectores del programa de ordenamiento territorial y el programa general de desarrollo. Están listos, ya ha habido una consulta muy importante de distintos sectores, se incorporaron muchísimas observaciones, pero valdría la pena, nos gustaría muchísimo que ustedes pudieran hacer una valoración. ¿Qué temas, por ejemplo, son importantes ahí? Vienen distintos planos de lo que es, por ejemplo, el estrés hídrico de la ciudad. ¿Por qué Iztapalapa tiene consideraciones especiales respecto a Miguel Hidalgo en términos de mapas de desarrollo de la ciudad y de consideraciones que vienen incluidos en este programa y que valdría la pena que pues hiciera una valoración? Y ya no sigo porque podría haber muchos otros temas, pero creo que son algunos que nos ayudaría mucho que participaran, por supuesto, las secretarías del gobierno de la ciudad, pero los sectores que están representados aquí para en unos 3 meses que nos volvamos a ver. Creo que el programa de ordenamiento puede ser más pronto porque prácticamente está listo, pero lo demás creo que puede ser algo muy importante. Damos a conocer lo que hemos hecho y al mismo tiempo desarrollar lo que viene. Pudiera ser también el tema educativo, pero creo que con estos temas pudiera ser suficiente y obviamente pues a propuesta de algunos otros que pudieran tener los que son miembros de este consejo. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Esta institución, este organismo es fundamental para la ciudad y hoy pues nos sentimos muy orgullosa de que el Instituto Politécnico Nacional presida en este momento este Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Solicito a la Secretaría Técnica dar continuidad al orden del día. Presidente, el único punto que queda en el orden del día es proceder a la clausura de la sesión. Gracias, estimada Leonor. Le solicitamos ahora de nuevo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que nos apoye con la clausura de la sesión. Nos levantamos para la formalidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:27, las 12 horas con 27 minutos del 16 de mayo del 2023, damos por clausurada la sesión de instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, agradeciendo a todas y a todos su presencia y participación. Enhorabuena, muchas gracias. Y vamos a invitar a todas y todos los presentes, por favor, en completo orden, trasladarse hacia la cabecera principal y acomodarse para la toma de una fotografía representativa de esta sesión, por favor.
privilegiando el completo orden, por favor, las personas de mayor estatura en la parte posterior, las de menor estatura en la parte de enfrente. Muchas gracias. Y así finalizamos este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.